Y continuando con las información y estas pláticas que fueron asignadas a nuestro grupo mexicano, ahora voy a enfocarme en una enfermedad que añade a varios especialistas, que son la hernia diafragmática congénita. Para manejar a bebés con esta enfermedad es necesario los equipos multidisciplinarios de ginecología, de medicina materno-fetal, genetistas perinatales, enfermería, neonatología, cirugía pediátrica y también los personal especializado en el tema de neurodesarrollo. Poder evaluar a los pulmones en vida fetal es bastante sencillo, pero claro que se requiere tener cierta experiencia y equipos de alta resolución para poder hacer una detección de un pulmón normal. Si me pueden bajar las luces, por favor. Cuando tenemos en un corte transversal del tórax fetal, el corazón, los dos pulmones abrazando al corazón de lado a lado de manera casi simétrica, y además el diafragma, que se ve en un corte sagital y parasagital de una manera muy bien delimitada, separando lo que es el hígado, el estómago de los pulmones. En este minuto de haber evaluado el tórax en corte transversal, sagital y coronal, es suficiente para asegurar que este bebé no tenga una hernia diafragmática congénita. No hay manera de que a un experto en ecografía fetal pase desapercibido una hernia diafragmática haciendo esta evaluación tan rápida. Por supuesto que si no hay la experiencia, pues hay muchos casos que seguirán naciendo con una dificultad respiratoria y que el diagnóstico se realizará de manera postnatal. Tener este defecto en el diafragma, defecto físico, en realidad el problema es que las vísceras abdominales ocasionan una compresión y que hay defectos que son tan grandes en hernia diafragmática izquierda que incluso se sube el hígado. Esto es importante saber individualizar los casos, porque hay algunos bebés que se diagnostican en los primeros años de vida, cuando estaban asintomáticos, pueden haber llegado a los 10, 12 años de edad, todo normal, y luego identifican en una radiografía de tórax que tiene un intestino en el tórax. Esto es poco habitual, pero es un extremo de casos que son leves. Pero hay otros casos que son tan graves que al nacer inmediatamente morirían por tener una hipoplasia pulmonar tan severa que en lo que se hace el diagnóstico se muere el bebé. Y así hay algunos centros pediátricos que, aunque tienen una supervivencia muy elevada neonatal, también reconocen en publicaciones como esta del Pediatrics que muchos de esos casos es una mortalidad oculta, porque la mayoría, muchos de ellos no llegaron a ese centro pediátrico porque morirían en el traslado, o mueren inmediatamente al nacer, o la madre, al saber que tenía un caso grave o un caso afecto de hernia diafragmática, decide interrumpir el embarazo. Entonces, por mucho tiempo a los centros pediátricos han llegado únicamente los casos no tan graves. Por lo tanto, la mortalidad se estima que es alta en estos casos, pero para poder diferenciar y decirle a una embarazada, su bebé tiene hernia diafragmática, pero es de los casos leves o de los casos graves, se requieren estos 4 puntos. Primero, definir el lado de la hernia. ¿Es izquierda o es derecha? No es lo mismo el riesgo de muerte en un lado que en otro. ¿El defecto es aislado? ¿Tendrá una anomalía cromosómica de fondo o el cariotipo es normal? ¿Hay herniación hepática? ¿Y cuál es el grado de hipoplasia pulmonar en este caso en particular? Así, con una ecografía y este mismo corte transversal del tórax podemos identificar fácilmente el estómago, porque es una imagen anecoica oscura que sabemos que tener el estómago en el tórax significa hernia diafragmática izquierda, porque tenemos el estómago del lado izquierdo. Claro, encontrarse al hígado en el tórax ya no es tan fácil, porque la ecogenicidad del hígado es muy parecida a la del pulmón. Si no se tiene un equipo de ultrasonido de alta resolución, puede ser confundido con pulmón. Y además, como está del lado derecho, el corazón se desvía un poco a la izquierda, y como normalmente está del lado izquierdo, pues el diagnóstico es más difícil. Pero en casos tan severos como estos, se puede identificar perfectamente que el hígado está herniado, y si el hígado está arriba, significa que es una hernia diafragmática derecha o
que puede ser una hernia diafragmática izquierda con un defecto grande, como para también tener herniación hepática. El concepto fundamental es saber que las hernias derechas son más graves que las izquierdas. Esto, las hernias que son identificadas en vida prenatal. Luego, la siguiente pregunta es, esto es una hernia diafragmática izquierda porque vemos el estómago aquí arriba, pero ¿el defecto es aislado o no? Y para eso se requiere que el especialista en medicina fetal haga una evaluación tan detallada como poder medir y verificar que tenga 5 dedos, que estén separados y que tengan movilidad. Algunas estructuras son más complicadas, como evaluar el corazón, que además está desviado hacia el lado opuesto de la hernia. En este caso es una hernia izquierda, pues el mediastino está del lado derecho. Pero aquí estamos observando un estómago totalmente dilatado, que se ven 2 burbujas en el corte transversal del tórax, y esta gran dilatación, que además en el corte sagital se ve peristaltismo, obedece a un caso de hernia diafragmática con atresia duodenal. Y en el caso de abajo, hay un defecto en el corazón que corresponde a un canal atrioventricular, que son difíciles de identificar por lo mismo que el mediastino está desviado. Por lo tanto, requieren una evaluación avanzada de ultrasonido en medicina fetal y además una evaluación de ecocardiografía fetal avanzada en manos de especialistas en cardiología fetal. Luego la siguiente pregunta es, ¿y el cariotipo cómo está? Porque si el defecto es aislado, no porque sea una hernia diafragmática que no tiene otras malformaciones, significa que no tenga un problema cromosómico de fondo. Obviamente, entre más malformaciones hay, pues el riesgo se va incrementando sustancialmente. Pero el mensaje es que no por tener una hernia aislada se asuma que ese bebé, aunque le hagan un eco 3D y que la cara aparezca normal, no tenga un problema cromosómico de fondo. Hasta un 30% pueden tener una anomalía cromosómica o genética de fondo. Y por eso es recomendable siempre hacer mínimo un cariotipo para detectar anomalías estructurales cromosómicas. La siguiente pregunta es, bueno, si este bebé tiene una hernia diafragmática aislada, no tiene otro defecto, la ecocardiografía fetal es normal, ya le hicimos un cariotipo, una amniocentesis y es normal. ¿Cómo sé cuál es la probabilidad de vida de este bebé? Bueno, pues hay que saber cuál es el grado de hipoplasia pulmonar. En este caso que estamos mostrando hay un bebé con hernia izquierda que tiene un pulmón muy grande, hay algo de herniación hepática aquí, se ve el estómago, el hígado, aquí el pulmón izquierdo, el pulmón ipsilateral y el pulmón derecho. Bueno, lo que vamos a hacer es medir el pulmón. Y estudios internacionales nos han demostrado que si el feto tiene entre más grande sea el tamaño pulmonar, más probabilidades de vida va a tener. Este tamaño pulmonar, que por años se medía como el lung to head ratio o índice pulmón-cabeza, tenía valores crudos de 0.7, 0.8 y se sabía que cuando estaba por debajo de 1, la probabilidad de supervivencia era muy baja. Y esto es medir el pulmón y luego dividirlo por la circunferencia cefálica. Ahora sabemos que este índice tiene cambios conforme va avanzando la edad gestacional y que lo ideal es ajustar el valor para la edad gestacional que tiene el bebé en ese momento. De una manera que se hace es evaluando el índice observado dividido por el índice esperado para la edad gestacional. Así, si tiene un índice de 1 y debería de tener 1 a esa edad gestacional, pues tiene un índice observado esperado del 100%. ¿Vale? Pero si es 0.5 y debería tener 1, pues está el 50%. Entonces, de esta forma, los pacientes nos lo entienden mejor, porque le decimos, fíjese que su bebé tiene un 25% de pulmón, debería tener un 100%. Y estamos hablando del pulmón derecho, en el caso de hernia izquierda. Entonces, entiende bien que tiene la cuarta parte de su pulmón. No lo entendía también cuando le decíamos, tiene un índice de 0.7. Bueno, y si 0.8, pues no sabía qué gran diferencia había. Entonces, el principal factor pronóstico en hernia diafragmática es el grado de hipoplasia pulmonar medido por el índice pulmón-cabeza. Se mide de esta forma: corte transversal del tórax, corte 4 cámaras cardíaco, y se mide el diámetro longitudinal mayor y el diámetro transversal, como en esta figura, para poderlo tener en un corte perfecto transversal que solo se vea una costilla y un corte de 4 cámaras cardíacas y poder tener esa medida. Sin embargo,
En el 2010, nosotros realizamos un estudio donde expertos en ecografía fetal, pero que no eran tan expertos en hernia diafragmática, porque es una patología rara, pues los poníamos a medirle el tamaño pulmonar. Resulta que con este método de curva de aprendizaje llamado QSUM, cada que el médico que estaba entrenándose lo hacía mal, la curva se iba hacia arriba. Lo hacía un médico y lo hacía un experto. Lo hacía el otro trainee y otro experto. 3 médicos en entrenamiento con un experto al lado. Hasta que lo empezaban a hacer bien, de repente aquí lo hacían bien, otra vez mal, 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 mal. Y aquí, cuando ya lo hacen significativamente bien, que quiere decir que han adquirido competencia para hacer esta medición, es a la medida número 70. Es decir, cuando ha evaluado 70 casos de hernia diafragmática congénita. Díganme quién aquí en la audiencia ha visto 70 casos de hernia en forma consecutiva. Bueno, por eso se requiere, el mensaje de este estudio es, cuando identifiquen una hernia diafragmática, y esa es su función, no debe de pasar desapercibida, envíe a un centro de concentración de estos casos para que puedan determinar bien cuál es el grado de hipoplasia pulmonar y poder estimar bien el pronóstico de ese bebé. Así, ya que tenemos el tamaño pulmonar, la siguiente pregunta y la última es, ¿tiene o no tiene herniación hepática? Porque los casos de hernia diafragmática izquierda, que además tienen herniación hepática, significa que el defecto es tan grande para que además de herniarse el intestino y el estómago, también se suba el parte del hígado. Y estos casos son de peor pronóstico. En estas gráficas se muestra cómo la supervivencia es menor en las hernias izquierdas que tienen herniación hepática comparado con los que no tienen herniación hepática. Bueno, de esta forma podemos ahora clasificar la hernia diafragmática en base al tamaño pulmonar. Los que tienen muy poquito pulmón, pues menos de un 15%, la mayoría va a morir inmediatamente al nacer, le hagan lo que le hagan. Menos de 25%, bueno, sobrevivirían un 15%. De los que tienen de un 25 a una mitad de pulmón, más o menos tienen una supervivencia del 50%. Y cuando tienen mucho pulmón, más del 45%, pues la mayoría tiene supervivencia. Aunque vean que también hay mortalidad en todos los grupos, porque obviamente son niños que nacen y van a requerir un gran soporte neonatal, ventilatorio especializado y además una cirugía postnatal. Nuestro grupo de Medicina Fetal México diseñamos una calculadora clínica que nos sirve y nos es de gran utilidad en la práctica diaria cuando vemos estos casos. Esto está publicado en nuestra página web medicinafetalmexico.com, es de acceso gratuito, viene en una parte donde está docencia, bueno, hay que pagar el internet, ¿no?, para tener acceso a estas calculadoras, y ya que usted pone hernia diafragmática, pues le dice de qué lado es la hernia. De hecho ya tenemos la versión en español también. Bueno, se pone hernia izquierda. ¿Qué quiere usted medir? Pues quiero ver el tamaño pulmón-cabeza. Le pican aquí y le dice, bueno, ¿cómo lo va usted a medir? ¿Con los diámetros longitudinales o trazando los bordes del pulmón? Las dos formas son útiles. Cuando ponemos aquí, dice, bueno, dígame qué edad gestacional tiene el bebé. Tiene 20 semanas, tiene un día, cuánto le mide el pulmón en longitudinal y cuánto le mide en transversal. Y luego cuánto mide la circunferencia cefálica, todo en milímetros. Aquí viene la fórmula de donde está la referencia, donde se ha creado esta calculadora. Y ponemos en calcular y nos dice, bueno, pues tiene un índice pulmón-cabeza de 1.4 y esto significa que tiene un 53% de pulmón para lo que debería tener. De esta forma rápida ya no tenemos que andar viendo curvas y andar haciendo cálculos matemáticos que a los médicos siempre se nos dificultan, y así podemos estimar un porcentaje de pulmón para cada caso. Y luego además, ya que lo medimos, podemos ver qué probabilidad de vida tiene en base al tamaño pulmonar y al grado de herniación hepática. Se pone aquí 20%, tiene hígado herniado, significa que tiene un 15% de probabilidades. Y que además, si usted lo optara por una intervención fetal, como lo que hablaré ahora de la oclusión traqueal, las probabilidades podrían aumentar, pero pues tampoco en una forma sustancial. Si tiene 35% y no tiene hígado herniado, pues tiene 65% de probabilidades. Si tiene 55% de pulmón, aunque no tenga herniación hepática, 90% de posibilidades. Bueno, así pues hay 1000 combinaciones. Gracias a esta enfermedad de la atresia laríngea congénita, en la cual los pulmones se ponen de un tamaño enorme,
porque los fluidos intrapulmonares se quedan atrapados dentro del pulmón, se pensó en los años 90 si ligar la tráquea podría hacer que mejorara el tamaño pulmonar de estos casos. Esta intervención se realizó inicialmente por el grupo del Dr. Harrison en Estados Unidos, pero fracasó la técnica porque era una cirugía fetal abierta, muy agresiva para el útero, había muchas rupturas de membranas y se terminaba por, en lugar de beneficiar a estos casos, perjudicarlos con una prematuridad extrema. Después intentaron técnicas laparoscópicas que también han fracasado y no han demostrado un beneficio. En centros europeos, y nosotros en Barcelona estuvimos trabajando en el modelo en conejos, se empezó a hacer investigación en ovejas, luego en conejos, de si la oclusión traqueal, pero con otro tipo de técnica, se podría mejorar el tamaño pulmonar. En este proyecto nosotros realizamos la hernia de manera iatrogénica a feto conejo, luego ligábamos la tráquea y hacíamos mediciones de ultrasonido para demostrar qué tanto mejoraba la oclusión traqueal y qué tantos cambios vasculares había dentro del pulmón. Y nuestros resultados que publicamos en la revista de Fetal Diagnosis and Therapy en 2009 demostraron que la oclusión traqueal mejora el tamaño pulmonar, mejora la perfusión sanguínea pulmonar y el grado de desarrollo del mismo. Y además, pues vasodilata el árbol traqueobronquial. Hoy en día, la intervención que ha mostrado cierto beneficio es la oclusión traqueal, pero por vía fetoscópica. Es una intervención de mínima invasión que se realiza con anestesia local a la madre, entra una aguja por la boca del bebé hacia la tráquea y dentro de la tráquea se avanza un microcatéter que tiene en la punta un balón para inflarlo y dejar obstruida la tráquea. Y con este tratamiento se espera que la tráquea, al estar obstruida, se infle en los pulmones y mejore en su desarrollo. Es una intervención que, aunque es de mínima invasión, pues tiene el riesgo de que haya una ruptura de membranas hasta en un 30% de los casos. Entonces, ¿cómo elegimos hoy en día estos programas que además están todavía en investigación para demostrar un beneficio a la práctica clínica? Bueno, pues primero necesitamos que sean bebés con un defecto aislado, que hayan tenido ya una ecografía fetal avanzada, una ecocardiografía, que lo haya visto un genetista con cariotipo, para que sepamos que no hay una anomalía cromosómica, y que tengan hipoplasia pulmonar severa con mediciones que haya realizado un experto que haya completado una curva de aprendizaje en la medida del LHR y que tengan herniación hepática. Para prepararlos para la intervención se coloca la anestesia fetal con una aguja de 22 Gauss que entra al muslo y le pone fentanil, becuronio y atropina para inmovilizar al feto y que no le duela el procedimiento, que nos permita entrar a través de la cavidad oral. Luego necesitamos al bebé en una posición perfecta, boca arriba, y para esto lo logramos haciendo técnicas de versión externa, técnicas que nos han enseñado las comadronas en España para moverlos. Esto se hace con tocolíticos, relajando el útero y con monitoreo ecográfico continuo para que no tengamos estos riesgos. Y una vez que estamos ya en el quirófano listos para hacer la intervención, pues se hace la anestesia local, se entra el fetoscopio y el balón ya fue probado previamente para entrar a la cavidad oral. Vemos el labio inferior, el labio superior del lado izquierdo, la boca, la lengua, pasamos a la tráquea y una vez dentro de la tráquea pues se avanza este balón con este catéter para inflarlo con solución salina y dejar obstruida la tráquea inmediatamente después de las cuerdas vocales. De esta forma, esta intervención en manos expertas puede ser realizada tan rápido como 3 minutos de tiempo intrauterino. En promedio hacemos 10 minutos. Pero bueno, puede ser muy rápido en algunos casos. Con esto, el tamaño pulmonar, más o menos a la semana, adquiere un aumento de volumen y que está demostrado en estudios animales que también mejora su desarrollo. El problema es que hay que quitar el balón. A las 34 semanas hay que ir a retirarlo y esto se puede hacer lo ideal con una punción así, desde fuera del útero de la madre, con una aguja que entra a través del útero, a través de la bolsa, directo al cuello y lo punciona. Para esto se requiere que el bebé esté en una posición perfecta. Y si no es posible, pues lo hacemos con una segunda fetoscopía para entrar, ver el balón en forma directa, poncharlo y extraerlo con una pinza para que el bebé pueda tener otra vez acceso a la tráquea.
En el estudio más grande que hay publicado en septiembre del 2009, con 210 casos, es un estudio que realizamos en el grupo europeo con más de 210 casos operados con esta oclusión traqueal fetoscópica, y se demostró que tiene un beneficio de mejorar la supervivencia al 50%. Y en los casos que no se operaban, la supervivencia era sustancialmente menor en casos de hernia diafragmática izquierda y de hernia diafragmática derecha. Luego vino un estudio aleatorizado reciente del grupo brasileño de Ruano, Rodrigo Ruano, para demostrar también que la supervivencia es de un 50% con la oclusión traqueal, pero que sí están mejorando la supervivencia cuando se eligen casos que son sumamente graves por el grado de hipoplasia pulmonar. En México, de acuerdo a la incidencia que tenemos de hernia diafragmática a nivel mundial y de que hay más de 2 millones de nacimientos al año, se espera tener al menos 800 casos de hernia al año. De estos, más o menos el 30% van a tener una hipoplasia grave y la mitad serían candidatos a esta intervención. Eso significa 120 casos al año, pero en nuestro país el diagnóstico es subóptimo. Y en 4 años de que nuestro grupo en Querétaro ha introducido esta intervención al país, hemos evaluado 94 casos de hernia diafragmática, lo que tocaría en un año, ¿no? Hemos evaluado 94 en 4 años de diferentes partes del país, prácticamente de toda la República, también un caso de Costa Rica, y de ellos muchos tienen otras malformaciones o anomalías cromosómicas, y algunos, lamentablemente, el diagnóstico se hace después de las 32 semanas y la oclusión traqueal requiere que tengan menos edad gestacional. Y algunos casos pues tenían hipoplasia pulmonar leve. Por lo tanto, candidatos a esta intervención hemos tenido 28 casos en 4 años y los resultados preliminares los hemos presentado y publicado en la revista Ultrasound Obstetrics and Gynecology, donde con la oclusión traqueal también tenemos cerca de un 50% de supervivencia, comparado con un 10% de supervivencia en el grupo no tratado, que son los que llegaban con diagnósticos tardíos. Cuando las pacientes nos preguntan, bueno, si tenemos un 50% de posibilidades en el grupo con oclusión traqueal, a mí dígame, doctor, ¿cómo sé si me hago esa intervención, si mi bebé es de los que va a sobrevivir o del 50% que no va a sobrevivir? Porque entonces, ¿para qué me hago ese procedimiento? Entonces, nosotros nos enfocamos en investigación, en evaluar la circulación pulmonar fetal, viendo que ese pulmón que está pequeño, la rama de la arteria pulmonar, hacer una insonación y ver qué grado de resistencia pulmonar tiene en vida fetal. Nuestros resultados, que publicamos también a mediados del 2010 en esta revista de Ultrasound Obstetrics and Gynecology, nos mostraron que aquellos bebés con pulmones pequeños, menos de un 26% de tamaño pulmonar, con Doppler pulmonar patológico, por arriba de 1 Z-scores y de 3.5, no sobreviven incluso con el tratamiento de la oclusión traqueal. Por lo tanto, lo que sabemos ahora identificar es qué caso que pareciera candidato no se va a beneficiar de esa intervención, y para esos casos pues quizá haya que hacer otro tipo de intervenciones en el futuro. Este Doppler intrapulmonar, pues si medir el tamaño del pulmón que está pequeño es difícil, pues medir ahora la cantidad de sangre de ese pulmón que está pequeño y desviado, pues es también complicado. Y en mayo de este año, hace 2 meses, publicamos también la curva de aprendizaje del Doppler intrapulmonar, demostrando que también se requieren haber evaluado 55 a 60 casos de hernia diafragmática para hacer esta medición de una forma competente. Después, la otra pregunta que nos hacían las pacientes es, bueno, ya me hizo la oclusión traqueal, ¿mi bebé está respondiendo o no está respondiendo? Bueno, fíjese que con este estudio, midiendo la perfusión pulmonar, cuando mejora la cantidad de sangre al pulmón en vida fetal después de la oclusión traqueal, sobreviven casi el 90%, y los que la circulación sanguínea se queda igual, sobreviven solo el 20%. Significa que aquí no está respondiendo y aquí sí. Y además, si aumenta la perfusión sanguínea y también aumenta el tamaño pulmonar, pues los grados de supervivencia van siendo paulativamente mejor. Luego,
vimos que esta evaluación del tamaño pulmonar y del Doppler intrapulmonar también es útil en predecir morbilidad. Se hace la intervención de oclusión traqueal y ahora, ¿cómo le va a ir a este bebé en vida neonatal? ¿Van a ser como si nada o va a ser de los casos que van a requerir ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico, que va a tener reflujo gastroesofágico, que va a necesitar nutrición enteral? Bueno, pues en este estudio que publicamos en enero del 2003 mostramos que los casos con Doppler pulmonar patológico tienen más morbilidad neonatal. Bueno, esto es la investigación que hemos hecho en hernia diafragmática. Esto es nuestro grupo de investigación. Ahora han conocido a la doctora Mónica Cruz, que es la especialista en la evaluación de corazón fetal. Tenemos también al doctor Méndez, de especialista de medicina fetal, nuestro genetista. Nuestro grupo pertenece al grupo Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, con lo cual pues, nos dan recursos para poder hacer este tipo de proyectos de investigación que tienen un impacto clínico. También pues nuestro centro en Querétaro es el único que recibe a especialistas de medicina materno-fetal de 5 diferentes sedes del país, de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad de México, y bueno, ahora también estamos ya recibiendo los primeros fellows de otros países. Tenemos ahora a una chica de Ecuador. Este es nuestro centro, ya se los he presentado antes, es el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro. Es un centro que además hacemos nexos con otros centros pediátricos del país que se están dedicando a hernia diafragmática, como son el Hospital Infantil de México. En México había un problema, que no sé si aquí ocurra. Los mejores centros pediátricos, con todos los subespecialidades de la pediatría, neonatología, cirugía pediátrica, neurología, uro, etcétera, con la mejor tecnología para la atención neonatal, resulta que no tenían ginecología. Eran hospitales 100% pediátricos. Entonces decían, ¿tienen un caso de hernia diafragmática? Pues mándemelo, aquí lo recibo. Ya, pero es que en la ambulancia este niño necesita atención inmediata neonatal. Lo que empezamos a hacer cuando introdujimos este programa al país fue primero hacer ese cambio, que estos hospitales pediátricos como el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, tuvieran atención materna, que ahí pudiera nacer el bebé, tener el parto, la cesárea y que pudieran hacer la atención neonatal inmediata a este grupo de especialistas. Y esto lo logramos apoyándonos en centros de ginecología para que, aunque la oclusión traqueal se realiza en Querétaro, la atención neonatal buscamos que sea en este centro, enviamos ahí la mamá a que haga el nacimiento inmediato y que hagan toda la técnica. Y después de los casos que han sobrevivido, pues hacer una evaluación del neurodesarrollo en el Centro de Neurodesarrollo de Querétaro, que también ya les he presentado, este edificio con varios especialistas enfocados a predecir desarrollo neurológico en diferentes áreas en estos bebés que además de que estuvieron en una terapia intensiva, muchos son prematuros, todos requirieron una cirugía postnatal y por lo tanto eso representa un riesgo para que su desarrollo neurológico no sea el óptimo. En conclusión, todo caso de hernia diafragmática debe valorarse en centros especializados de medicina y cirugía fetal para ver si son candidatos o no a esta intervención, poder confirmar el diagnóstico, que sea aislado, que no tenga anomalía cromosómica, ver el pronóstico de acuerdo al grado de hipoplasia pulmonar y luego ver si son o no candidatos a intervenciones prenatales o programar la intervención postnatal. El pronóstico siempre se establece midiendo el tamaño pulmonar, pero en manos expertas. Y la oclusión traqueal fetal parece ser que mejora la probabilidad de vida en casos muy seleccionados, no en todos. Y la morbilidad neonatal también parece ser que está mejorando. Concluyo esta presentación invitándolos a este congreso que tendremos en Cartagena. No es un congreso internacional, es un curso de formación en las diferentes áreas de la medicina fetal. Es la primera vez que se realizará este curso en Latinoamérica y esto está liderado por el profesor Eduard Gratacós de Barcelona. Todo está en la página de Medicina Fetal Barcelona, que tenemos aquí a Balma Gil afuera en los podios que nos puede dar información, que además de estar todo el profesorado de España, pues también tendrán a diferentes profesores internacionales invitados, entre ellos nuestro grupo de México. Muchas gracias.